Basílica. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes. Me da mucho gusto estar para Eclesia Televisión, para las redes sociales de la Basílica, igualmente para el canal de YouTube Misión Pura Vida. En el itinerario que venimos realizando todos los días miércoles, en este horario de las 10 de la mañana, hoy con la carta del apóstol San Pablo a los romanos, carta que de una vez nos invita a renovar la vida nueva. Iniciemos pidiendo la luz del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid la nuestra. Haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos a entrar a la ciencia divina, Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Algunos datos de interés sobre esta carta. Lo primero es saber que está ubicada en las 13 o 14 cartas del apóstol San Pablo. La primera, carta a los romanos. Está en el bloque de cartas llamadas de San Pablo, que las escribe a diferentes comunidades. Igualmente también hay algunas que las dirigen a alguna persona, como por ejemplo a Tito. La carta del apóstol San Pablo a los romanos, no es por demás decir, autor San Pablo. Los destinatarios, pues Roma y especialmente Jerusalén. Hagámonos una pregunta: ¿por qué escribe esta carta? Esta carta la escribe no para solucionar algún problema, sino más bien para exponer la doctrina, el Evangelio, que es tan importante. Él ya viene realizando diferentes misiones, diferentes cartas, ha escrito y ahora se quiere dedicar a escribirle a los romanos. Ese Evangelio lo quiere propagar también en Roma. Quiero anunciar el Evangelio también a Roma y, repito, especialmente a Jerusalén. Otra pregunta: ¿en qué año? El año más o menos 57, 58 fue escrita esta carta. Durante la última estancia en Corinto, porque escribe a una comunidad sin conocer, pero como lo que quiere es exponer su Evangelio, exponer el Evangelio que es Cristo, todos, en último término, somos destinatarios del mensaje salvífico de Dios. La carta del apóstol San Pablo a los romanos tiene como teología el Evangelio, fuerza de Dios. Les voy a leer Romanos 1, 10 y 6. Y dice así: de ahí mi afán por anunciarles el Evangelio,
también a ustedes los que viven en Roma. De ahí, repito, mi afán por anunciarles el Evangelio, también a ustedes los que viven en Roma. Pues yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es, y aquí viene la idea principal de su teología, porque es fuerza de Dios, poder de Dios para salvación de todos, de todo el que cree, en primer lugar del judío, pero también del griego. Allí está condensada esencialmente su teología. Evangelio, fuerza de Dios. Incluso el plan diocesano, diócesis de Sonsón Río Negro, reafirma, trae como lema esta frase del Evangelio 1:16. Evangelio, fuerza de Dios. Hay un término en la Biblia que de pronto no es muy familiar, y es el término amanuense. Es como una especie de secretario, de alguien que toma nota sobre las predicaciones y la enseñanza de San Pablo. El amanuense, en este caso de la carta a los romanos, se llama tercio. Le leo capítulo 16, versículo 22. Y dice así el apóstol San Pablo, donde deja entrever de manera clara que tuvo amanuense o como una especie de escribiente, de secretario, que tomaba nota sobre lo que San Pablo enseñaba. Y ya luego, pues seguramente hacía la compilación, su revisión, pero esta palabra es importante que la aprendamos de la carta del apóstol San Pablo, el amanuense, llamado tercio. Dice así: los saludo en el Señor, yo, tercio, que escribo esta carta. Los saludo en el Señor, yo, tercio, que escribo esta carta. Ese es el amanuense, ese es el que apoyaba lo que San Pablo hablaba, lo que San Pablo sabía, lo que San Pablo predicaba y enseñaba, exhortaba, exponiendo su doctrina. Romanos 16, 22. ¿Cuál es la estructura de esta carta? Primero, revelación en Cristo y necesidad de la fe. Revelación en Cristo y necesidad de la fe, precedida por supuesto del saludo de San Pablo. Segundo, nueva vida en Cristo y sus consecuencias. A partir del capítulo 5. 3. Israel en el plan salvador de Dios y sus consecuencias.
Cuarto, la conducta propiamente cristiana. Allí está como el corpus de esta carta, el cuerpo de esta carta. Revelación de la salvación en Cristo y necesidad de la fe. 1. Nueva vida en Cristo y sus consecuencias. 2. Israel en el plan salvador de Dios y sus consecuencias. 3. Y 4. La conducta propiamente cristiana. Finalmente, a partir del capítulo 15, saludo final y recomendaciones. Repito entonces, para que nos quede claro, sobre la fecha de composición y organización literaria de esta carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo no fundó la comunidad cristiana en Roma. Su conocimiento de ella es indirecto, tal vez gracias a los apóstoles Áquila y Priscila, según lo relata Hechos 18:2, Romanos 16:3-5. Aunque Romanos tenga un cierto estilo coloquial, se trata en realidad de un compendio o síntesis de, entre comillas, mi evangelio, Romanos 2:16, el que Pablo viene predicando a judíos y sobre todo a no judíos. Para escribirla, Pablo se ayuda de Tercio, un amanuense que no se resigna a pasar inadvertido. 16:22, ya leí este texto bíblico, la escribe durante su última estancia en Corinto, hacia el año 55 después de Cristo, o en la primera del año 57 después de Cristo, primavera del año 57, poco antes de su viaje a Jerusalén, que finalizaría en Roma, Hechos 27:1-28. Romanos es el primer ensayo teológico. La palabra teología, teo, tratado, o mejor, teo, Dios, tratado, es logía. Y dice el comentario en la introducción a esta carta que este escrito es el primer ensayo teológico del apóstol, donde explica con profundidad el misterio de Cristo y sus consecuencias para la vida cristiana. Su vocabulario y estilo literario es cuidado y vigoroso. Su pensamiento es incisivo y demostrativo. Su contenido es denso, bien trabajado. Para los que dicen que de repente leen la Biblia y no la entienden, les recomiendo lean esta carta. Su doctrina, su enseñanza, su teología tiene su complejidad, pero con cierta iluminación del Espíritu Santo y estudio lograremos entender el mensaje central del apóstol San Pablo. La carta se enmarca en un saludo inicial que contiene una profesión de fe y los saludos finales, junto con algunas recomendaciones, entre ellas la de cuidarse. Atención, óigase bien, entre las orientaciones de San Pablo, cuidarse de los falsos maestros. Entre uno y otro se desarrolla el cuerpo de la carta en 4 grandes secciones
que ya las he mencionado. El apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, que lo hace desde Corinto, especialmente para Jerusalén, tiene entonces como vertiente principal Evangelio, fuerza de Dios. Si notamos, por ejemplo, cuando escribe la carta a los Corintios, allí se hace para hablar del aspecto moral, por el libertinaje que se vivía en este puerto. Pero en la exposición de esta linda carta a los romanos, que es la primera cuando comenzamos en el grupo de las cartas del apóstol San Pablo la primera es a los romanos. Esta carta está para mostrar la belleza del Evangelio, fuerza de Dios. Los quiero remitir especialmente al capítulo 12, para no quedarnos en ilustraciones introductorias a la carta, o en fecha de composición, o estructura de la carta a los romanos. Profundicemos hoy a propósito de este mes de la Biblia. Pasado mañana, hoy es miércoles, mañana jueves, el viernes 29, tendremos la clausura del mes bíblico y miremos una enseñanza que siempre me ha llamado la atención del apóstol San Pablo en el capítulo 12. Voy a buscar rápidamente el capítulo 12. Mientras encuentro y ubico este capítulo, muy bien recordar también lo que hemos enseñado durante este mes, desde el Salmo 119, versículo 103. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Hermoso texto bíblico que nos viene muy bien durante todo el año, pero de manera especial en este mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de San Jerónimo. Desconocer la Biblia, desconocer a Cristo. Ahora sí, ubiqué el capítulo 12 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Bienvenidos los que en este momento, por sus ocupaciones, apenas llegan a sintonizar este lindo programa, Evangelio, fuerza de Dios. Estamos hablando de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, escrita por él con la ayuda de un amanuense tercio en el año 57 de su última instancia en Corinto. Y quiero que nos centremos en el capítulo 12 de esta linda carta, teniendo presente que su teología está especialmente para mostrar a Cristo, Evangelio viviente, Jesucristo, fuerza de Dios. Capítulo 1, versículo 16. El capítulo 12 dice: les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el auténtico culto, y no se acomoden a este mundo. Al contrario, transfórmese mediante la renovación de la mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno,
lo que agrada, lo perfecto. Aquí me podría quedar hablando un día entero y me falta tiempo. La palabra de Dios es inagotable. Hoy en día encontramos en muchos movimientos, en personas, una conversión más movida por el sentimiento y no por la inteligencia de la fe. San Juan Pablo II habló de esto en la encíclica Fidet et Ratio, traducido este título al español, Fe y Razón. En la parte introductoria dice: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el hombre se eleva a la contemplación de la verdad. Y avanzando en este texto dice: el cristiano cuídese de tener inteligencia de la fe. Inteligencia de la fe. Y el apóstol San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos está diciendo: transfórmese mediante la renovación de la mente. Cuando hemos hablado de querigma, inmediatamente echamos mano de la palabra metanoia y significa cambio de mentalidad, cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad primero está sobre saber qué visión tengo sobre Dios. Sentido de adoración, el hermano, sentido de perdón, de reconciliación, de encuentro, de servicio con Él. Sí mismo, sentido de interiorización y conocimiento personal, con la historia, asumir la historia, con la naturaleza, el señorío. Presupuestos que les he repetido en muchas ocasiones. Y lo seguiré haciendo hasta hacerles callos en los oídos. San Pablo dice: transfórmense mediante la renovación de la mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Capítulo 12, versículos del 1 al 2. San Pablo a los romanos quiere que cada persona que se acerca a Jesús transforme su mente. Y hablaba que en algunos movimientos hay como una conversión prematura, porque se mueve tanto el sentimiento de la persona. Y recuerden que un calor, un sentimiento, un ardor, se quita cuando se está bañando con agua fría. En cambio, una idea jamás se le borrará de su mente, de su vida. Y por ello, muchas personas pueden estar viviendo lo que las mismas sectas protestantes practican con sus seguidores. Anulan la razón para metérsele a la persona por el sentimiento y creen que la mejor conversión es si la persona llora todos los días a las 6 de la tarde, pidiendo al Señor directamente perdón por sus pecados, y al siguiente día hacen lo mismo. Esto lo practica una denominación religiosa, Luz del Mundo.
y se pasan todo el tiempo llorando los pecados. Y claro, en la iglesia pues también enseñamos los 5 pasos para una buena confesión, y el central, el principal de todos es contrición, y la contrición de corazón se entiende como sentir dolor de haber ofendido a Dios. Pero antes es importante transformar la mente, como dice el apóstol San Pablo. Quien cambia de mentalidad fácilmente va cambiando de actitud. Repito lo del apóstol San Pablo: le ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el auténtico culto, y no se acomoden a este mundo. Al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente para que puedan discernir. El discernimiento lo encontramos en el capítulo 7 de primera carta de este mismo apóstol a los Corintios: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Ese es un criterio de discernimiento, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Los invito en este momento para que meditemos seriamente en la carta del apóstol San Pablo a los romanos y entendamos la importancia de renovar nuestra vida cristiana, renovando nuestra mente sin dejarnos arrastrar de las tendencias del mundo y de la carne. Gracias, Santo Apóstol Pablo, por tanta enseñanza, por tan buena exhortación, por enseñarnos que el Evangelio es fuerza de Dios. Quiero recordarles, pasado mañana, viernes 29 de este mes, asistir con agrado, como lo hemos hecho, participando en las diferentes actividades y celebraciones del mes de septiembre, a la enseñanza del teólogo Norman Martínez Posada, cómo aprender Biblia edificados sobre roca, edificando nuestra casa, nuestra vida espiritual sobre roca. ¿Quiénes pueden participar? Es para toda la familia. Algunos dicen: he llenado el cuestionario, y si no llené el cuestionario, ¿puedo ir? Claro que sí. Solo que quienes han participado del cuestionario bíblico, 100 preguntas, pues allí tendrán la oportunidad de un premio. Calificaremos los mejores puntajes, premiaremos, pero también hay unas preguntas como, por ejemplo, los reto para que me lleven escrita la respuesta a la siguiente pregunta, a la siguiente adivinanza o acertijo que tiene la Biblia. Tome nota. Jueces 14:14 dice: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Quizás es el único acertijo de la Biblia. Jueces 14:14. Premio entre los que me lleven este escrito. Esto es lo que yo llamo feedback. Sé, si están sintonizando estos programas, si me llevan la pregunta escrita, allí la revisaré y participarán de un excelente premio. Si se saben la respuesta, Jueces 14:14, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Escriba bien la cita, Jueces 14:14, veo que tiene como que el lapicero un poco ranzado,
tome un lapicero bueno, escriba, busque en la Biblia, es el 6º libro, Génesis primero, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y luego Jueces 14. Jueces 14, 7º libro. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. A ver, que me está entrando la duda si es de Jueces o es de Josué. Vamos a mirar a ver aquí que nos dice la Biblia. Los felicito por haber atendido este programa en el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, y recuerden que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Jueces 14 dice: Él les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Entonces sí es 7º libro de la Biblia en el orden temático. Jueces 14. De pronto en la conferencia Origen y Orígenes del Cristianismo les dije que era Josué, no recuerdo. Jueces 14, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Me la llevan en un papelito escrita la respuesta y se van a sorprender el gran premio que pueden llevarse entre quienes responden bien. El Señor los bendiga. Nos vemos el viernes en el teatro, 6:30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.